Hoy, en 7 días, la aprobación de la ley trans, el acuerdo para la reforma de las pensiones, la factura de la luz más cara de la historia, el triple crimen de las ayudas europeas y la actualidad de la pandemia. Bueno, y además alguna recomendación. La ley trans, aprobada por el Gobierno, es un avance de los derechos democráticos. Más libertad es más democracia. Atender los derechos, el respeto y el cuidado de todas las sensibilidades de nuestra sociedad contribuye a la unidad y la ampliación de nuestro sistema democrático. La ley trans es un avance porque han pasado casi 15 años sin que hubiera ningún cambio legislativo en un terreno en el que era imprescindible, porque avanzamos en que la transexualidad deje de ser considerada una enfermedad y en proteger a la gente trans. España se convierte, también en esto, en una referencia en defensa de las libertades. Al mismo tiempo, la ley trans ha generado una intensa polémica en el movimiento feminista y en el movimiento LGTBI, especialmente por la llamada autodeterminación de género. Esto no debería significar debilidad, sino fortaleza y unidad entre estos dos movimientos. En este caso, sin duda, lo peor que puede pasar es la división y el enfrentamiento. Peor incluso que no resolver el debate mismo. En esto, también, más unidad es más libertad. La semana empezó con un acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la primera fase de la reforma del sistema público de pensiones. Este acuerdo tiene una de cal y otra de arena. La de cal incluye una serie de medidas como la actualización de las pensiones con el IPC medio del año anterior, deroga el factor de sostenibilidad de la reforma del PP del 2013 que vinculaba las pensiones a la esperanza de vida. La de arena son las dudas que genera. Se penaliza con hasta un 30% a quienes sean empujados a la prejubilación forzosa después de un despido y no encontrar trabajo. Luego está la segunda fase de la reforma, en la que esperamos las cuestiones más polémicas y que más rechazo generan. Aumentar el cómputo de años para calcular la cuantía de las pensiones, que Escrivá quiere alargar hasta los 35 años y que podría suponer un recorte importante de las pensiones. O, y este, atención, es el principal peligro, impulsar los planes de empresa, que son planes privados de pensiones, una auténtica autopista hacia la privatización del sistema público de pensiones. La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones propone blindar las pensiones en la Constitución, prohibiendo de forma explícita su privatización y la pérdida de poder adquisitivo. Las pensiones son tan sostenibles como la voluntad política de quien las gestiona, solo que para que no desfallezca, mejor que le obligue a la Constitución. Lo ocurrido con los viajes de estudio en Mallorca ha sido un aviso, un macrobrote que ha dejado brotes por toda España. Pero no solo eso, hay un repunte generalizado en numerosas comunidades. La Generalitat ha anunciado la apertura de la vacunación a los jóvenes, también lo ha hecho la Comunidad de Madrid. El avance del ritmo de la vacunación es una excelente noticia, pero el momento es crítico, por la movilidad y por el aumento de las variantes que llegan y que traen más capacidad de contagio y posiblemente más resistencias a las vacunas. Todo esto nos debe llevar a tener cuidado. Es el momento de concienciar a la población de que hay que ir con prudencia a una nueva desescalada. Despacito y con buena letra, que nos jugamos la vida de la gente, nuestra salud y la economía de muchas familias. Lo advertíamos en nuestro primer programa hace 2 semanas. Ahora ya está aquí. El mes de junio cierra con el precio de la luz más alto de la historia. Según datos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, EGE, el megavatio hora se ha situado en una media de 83,30 euros, un 170% superior al precio medio de junio del año pasado. El Gobierno anunció la reducción del IVA del 21 al 10%, lo que si se aplica ya desde junio, podría aliviar esta subida histórica. Pero esta medida es temporal y, sobre todo, implica que al final la acabamos pagando la ciudadanía, porque los 600 millones de euros que el Gobierno dejará de recaudar
irán a cuenta de los presupuestos, es decir, habrá que quitarlos de otro sitio. En definitiva, todo menos tocar los beneficios de los monopolios. Es necesario afrontar el problema de fondo. No puede ser que el precio de la luz se siga estableciendo sobre la más cara, para que, en definitiva, las 5 grandes eléctricas del país sigan acumulando beneficios gigantescos y sus altos ejecutivos sueldos millonarios. Hay que acabar con sus privilegios y cambiar el sistema de precios. Hay que intervenir a corto plazo para bajar el recibo y a medio y largo plazo aprovechar los fondos europeos para impulsar la participación pública en el mercado de la energía. Como pasa con la sanidad, el suministro de energía es un servicio esencial, estratégico, directamente relacionado con el bienestar del país y de la gente. A los monopolios y al capital extranjero, a ellos sí, hay que decirles, quiten sus manos de la factura de la luz. Y ya que hablamos de monopolios, sigamos una semana más la pista a los 140.000 millones de ayudas europeas. Sigamos haciendo preguntas. Primera, ¿quiénes son los verdaderos prestamistas? El plan de reconstrucción aprobado por la Unión Europea se financiará emitiendo 800.000 millones de euros de deuda pública europea en los próximos 5 años. Según un informe de CaixaBank, el 65% de la deuda europea que se ha emitido hasta ahora la acapara las gestoras de fondos de inversión y los grandes bancos que operan en Europa. Bancos como Morgan Stanley, JP Morgan, Deutsche Bank, Citigroup, Bank of America, y así hasta 39. Bancos que a su vez actúan como colocadores de las emisiones de deuda y cobran comisiones sustanciosas por ello. Todos estos grandes bancos y fondos de inversión quieren hacer de la deuda mutualizada de la Unión Europea, es decir, de la deuda compartida entre sus miembros, una de sus principales fuentes de negocio. ¿Quién va a ser el principal gestor, controlador y gran beneficiario de la deuda pública europea? El gran capital financiero norteamericano. Y ya sabemos que quien controla la deuda, controla tu hipoteca o controla tu país. Llegamos al final y una semana más se nos quedan muchos temas en el tintero. La ultraderecha de Le Pen sale derrotada en las elecciones regionales francesas, en las que ha habido un 66% de abstención. Los seres siguen creciendo, muy malas noticias, como lo es la escala de un submarino nuclear en Gibraltar, denunciada por el movimiento ecologista. Pero quiero acabar con buen sabor de boca, así que les recomiendo la extraordinaria gira que está haciendo Miguel Ríos. Pude entrevistarle hace pocos días y me ofreció una invitación a su concierto de anoche en Valencia, que acepté, lo mejor de lo mejor. Y hasta aquí la actualidad de la semana en menos de 10 minutos. Ya saben, esto es posible gracias a quien nos ve y nos lee. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Soy Joan Encuñat y esto ha sido 7 días. Hasta la semana que viene.